гости. Куда? Мексиканский ресторан. Don García. Gerardo. Это Привет. el dueño, владелец ресторана. Мы сегодня возьмем у него интервью и спросим, как же вести бизнес в России. Будет немножко на испанском, но переведем субтитры. Привет. Привет, Katia, как дела? Хорошо. La voy a empezar a entrevistar yo después. No. ¿Desde hace cuánto que vives en Rusia? Tengo viviendo 3 años aquí en Rusia. 3. Sí. Ujú. ¿Y cómo viniste? Me casé con una chica de aquí. Sí. Sí. ¿Y cómo se conocieron? Nos conocimos en la playa en México. Yo trabajaba en la playa, en Tulum. Sí. Y fue de vacaciones y nos conocimos allá y decidimos casarnos. Oh, qué bien, qué bien. Y bueno, ¿que conoces algunas palabras en ruso? Pues hablo lo suficiente, todo lo que es el vocabulario de la cocina y Por para... ejemplo, dinos algo. Ochen gariachi, ochen jalotna, todo eso sí lo hablo, pero para hablar así una conversación, un tema de conversación en específico se me hace un poquito complicado todavía, pero comunicarme con los cocineros en la calle para pedir comida, todo eso sí lo hablo. ¿Y con tu señora hablas Inglés. Inglés. Ajá, sí, bueno. Y también tienes un restaurante aquí. Sí, un restaurante Superbién. de comida mexicana. Sí, y no es el primer día que lo tienes, ¿no? No, También no. Hace, ¿qué? 3 años. 3 Hace años. 3 años. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, ¿qué tal Rusia? Pues todo bien, a mí me encanta Rusia. Yo creo que si me preguntas ahorita si quiero regresar a México, te digo que no. O sea, no. No. La verdad, sí, muchos latinos así o mexicanos dicen, que ahí se quieren regresar, ve que voy a México ¿Y ahorita. qué tal el tiempo? Eso es, en todos lados llueve, en todos lados hay frío. O sea, a mí me gusta mucho ahora Rusia. Una vez que ya le agarras como que el cariño, ya dices, no, hombre, digo, México me encanta y siempre es mi país y todo. Pero, ¿cómo se dice? Pero pues es así me gusta aquí Rusia. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tipo de comida rusa te gusta? ¿Si te gusta algo? Pues fue un poquito, ¿cómo se dice? Digamos, acostumbrarse a la comida un poquito al griecha y a esas cosas así, al borsch, ¿cómo se llama ese que es como grasa de cerdo? Sala. No, el sala no, es otro que es como gelatina, que es así como carne pero fría. Холодец. Eso, sí, cuando lo probé eso yo dije, ay, güey, ¿qué onda? Pero bueno, fuera de eso, ya cuando empecé a probar, por ejemplo, comida de mar, el cangrejo y todo eso, dije, está muy, muy rico también. Y le vas encontrando el gusto también, o sea, tienes que adaptarte, ¿no? Si no te adaptas, el que no muta muere. ¿Y qué recomendaciones darías para la comida rusa? ¿Dónde probar algo aquí, algo bueno? Pues yo creo que en restaurante, la verdad, a mí se me hace medio difícil, pero cuando voy a comer así a casa de familias rusas, me gusta mucho. Sí, yo creo que... Acabas de decir algo aquí que te gusta. Bueno, ahorita aquí enseguida es temporal, pero está el mercado de mariscos y está muy rico ahí la comida rusa, los pelmenis de cangrejo, excelentes. Sí. Bueno. Sí, porque la comida siempre le gusta a la gente que viene aquí. Lo que pasa es que van y comen en el centro y ahí, o sea, tienes que buscarle, o sea, si te lo avientas así de mochilazo y empiezas a buscar en casas y conocer familias y todo, obviamente que te va a gustar. O sea, pero si vas y comes en el centro, digo, por ejemplo, para un mexicano, o sea, que estamos acostumbrados a muchos sabores, a muchas especias, no, o sea, sí te vas a dar un pequeño choque cultural con la comida. ¿Y puedes describir Rusia en 3 palabras? Grande, bonita y... ¿qué más? Chida. ¿Qué es esto? Precolna. Precola. Sí. Bueno, aburrido, algo Sí. más. ¿Qué más? A ver, ¿qué más te puedo decir de Rusia? No, pues está muy, muy bien, o sea, me encanta la... De hecho, puedo decir que Rusia se tiene bastante similitud con Latinoamérica. O sea, yo puedo decir que serían como los latinoamericanos de Europa. Así, Rusia, así, la cultura. No sé, es porque son apegados a la familia, las mujeres son más conservadoras. O sea, digo, yo ya viajé un poquito y viví, por ejemplo, en Inglaterra, viví en Francia también un rato. Y sí es diferente la cultura. Aquí yo no sentí shock cultural, por ejemplo, con las personas. Digo, hay como todo, ¿no? Pero yo lo siento muy cercano a la cultura, por ejemplo, en México. Y aquí empecé a conocer muchos latinoamericanos y veo que también es más o menos lo mismo. Sí. Entonces, te puedo decir que entre México y Rusia no hay un choque cultural abismal, así que no, es bastante similar. Sí.
Porque la gente rusa que va a América Latina lo ama así de... Sí, yo creo que es por eso, o sea, se siente como en casa, pero diferente la gente, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, así es. Oye, ¿y tú no hablas ruso así de fluido? Sí hablo, O sea, ¿cómo? para, ¿cómo se dice? Sí hablo de trabajo, o sea, Sí, de pero para mis hacer cosas. negocio aquí, o sea, para alquilar, ¿cómo lo haces? Ah, eso, traductor. ¿Sí? Sí, 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 ¿No es tan traductor, sí, difícil? sí. No, 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 para nada. O sea, lo ando haciendo, entonces no es difícil. Sí. Sí, sí, sí. Porque es, bueno, impresionante. Sí, no, pues, Hablando ruso es difícil. pues le busca la forma, ¿no? De hacer las cosas. O sea, el chiste es solucionar el problema y ya. O sea, que tienes que hacer algo, digo, tengo que aprenderlo, o sea, pero como vienen muchos clientes latinos y ya, por ejemplo, a veces trabajan aquí conmigo algunos y eso, entonces ya empiezas a hablar español y lo más raro es de que, por ejemplo, después de los primeros 6 meses que viví acá, fui al doctor y la doctora hablaba español. Y luego aquí tú hablas español. O sea, y así dices tú, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, que a todos lados donde voy se habla o inglés o español y Sí, también... bueno, en Peter es diferente. Sí, de otro, pero- aparte yo por ejemplo me di cuenta que hay muchos extranjeros viviendo acá y también, o sea, que tienen años viviendo acá y no aprenden el ruso. Digo, yo sí lo quiero aprender, a mí me gusta el idioma, no es de que no. Sí es difícil, pero tampoco es imposible. Ahí poco a poco lo voy... ¿Pero lo quieres aprender? Claro, claro, Sí. lo tengo que aprender. Si vivo acá, o sea, es algo Sí. que debo de aprenderlo al 100. Sí. Sí. Y dices que no hubo choques culturales así, pero algo más que te chocó así. El frío no tanto porque yo soy del norte de México y es bastante frío también. O sea, digo, no a menos ¿Cómo? 20, pero ya como, por ejemplo, allá es muy caliente en el verano, Sí. hay aire acondicionado, no hay calefacción. Entonces, si está a 0 grados, se siente como a menos 20. O sea, porque no hay calefacción en las casas. Me Entonces, te digo, aquí en todos lados te subes al metro, al tram, en tu casa, en el centro comercial hay calefacción. Entonces, solo es el tramito que caminas y pues Sí. tienes la ropa adecuada. La Yo la verdad ropa. no he sentido, el frío no me ha dado así como duro, ¿no? No. Bueno, ¿alguna situación que haya pasado? ¿Qué sería lo único que me habrá desagradado? Pues no hablar el idioma al 100, yo creo que hay situaciones en las que sí dices tú, ay güey, o sea, me gustaría hablarlo, o sea, mejor, eso nada más, o sea, te limita un poco, pero digo tampoco tanto porque pues sigo haciendo mi vida, o sea, de una u otra forma, ¿no? Entonces, Bueno, ¿y alguna gente extranjera tiene como pensamientos así de los rusos que somos fríos, que somos Nah, que hombre, eso bebemos es- vodka, ¿es no. verdad? No. Hay un estereotipo, la gente joven en Rusia que cuando quieren empezar un negocio, piensan que es imposible por la burocracia, por todas esas cosas que siempre alguien va a venir y sí, pues, sí. pedirte cosas. ¿Es verdad o no? ¿Qué crees No, que no, sí? no, no, eso yo creo que eso es como que se hizo un rumor para que la gente no lo hiciera. O sea, porque yo cuando llegué igual, o sea, de que no, que es mucho difícil, que es muy difícil, que son muchos problemas, que eso, no, o sea, tú vas, que son muchos documentos, no, documentos que tú vas, haces tu fila, de hecho, está mejor organizado que ningún otro lado, o sea, porque tú llegas a la oficina esa, y llegas, Sí. papelito, tomas tu número, me quiero registrar, y ya te registras, y si lo haces todo legal, no tienes ningún problema, o sea, sí está un poquito complicado porque son, en cuanto si estás trabajando, si estás trabajando, porque los horarios de las oficinas, de esas oficinas son en los horarios en los que estás trabajando. Entonces, si quieres emprender un negocio, tienes que dejar de trabajar o tomarte un día libre para poder hacer, o sea, los recorridos, porque es en una oficina aquí, luego es en una oficina allá y así, pero nada complicado. O sea, tú llegas, pides tu número, te registras y ya, o sea, llenas tus papeles y ya te dan los papeles y listo. O sea, pagas y pagas tus impuestos y ya. O sea, Tampoco son altos. pues sí son, digo, a nadie le gusta pagar impuestos, ¿verdad? Pero sí, eso sí es que creo que son el 5%, si no mal recuerdo, yo no me encargo de la contabilidad, pero, o sea, tienes que pagar impuestos, o sea, es parte Bueno, sí, si del quieres juego. es el juego, ¿no? O sea, ándale, pero no,
no es de que no es difícil, no es para nada. O sea, si yo soy de México, o sea, tengo aquí 3 años y no pasa nada. Bueno, la última preguntita. Mucha gente rusa joven, especialmente las chicas, pues a nosotras nos gusta el reggaetón, salsa y todo. Sí. Y en San Petersburgo hay comunidad latina, ¿tú crees? Hay mucha gente que Hay- se interesa por eso. Hay muchos latinos aquí, o sea, te puedo decir que el último evento que de puros nicaragüenses éramos como, bueno, eran, porque yo no era, no soy, como unos 30, 40. O sea, colombianos, he hecho eventos con colombianos y también como 70, o sea, estudiantes más las 70. personas que, sí, ecuatorianos también hay muchos, mexicanos somos pocos, somos alrededor como unos 20, 25. ¿Por qué vienen? Pues los que yo conozco porque son casados, o sea, que se han casado con rusas, unos trabajan acá, y son familias de mexicanos que viven aquí, que encontraron trabajo así en Rusia y se vinieron para acá. Y los latinos, la mayoría son estudiantes, también hay muchos cubanos también por acá, y pues hay una comunidad muy grande de latinos, o sea, te lo digo, hay veces que hoy, por ejemplo, me la he pasado hablando español casi todo el día. Vinieron unos amigos colombianos y aquí estuvieron todo el día y pues, entonces, Está súper bien. Sí, porque sí, para sí. nosotros también es la oportunidad de aprender pues, el idioma. claro, bailar, sí, también. sí, sí. Bueno, Entonces, cualquier fiesta, pues, hay que hacer fiestas entonces. Sí, y hay que- invitar a todo el mundo que quiere aprender español, y bailar y todo. Y bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Sí. Sí. Y también Don García para comer algo típico mexicano. Sí, приглашаем. Ok.